Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo la primera carta a los Corintios y nos detenemos en los capítulos 5 y 6. Yo he escogido para que leamos juntos en este día, en el capítulo 5, el versículo 6, que dice: «No es buena vuestra jactancia. ¿Acaso no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa?» Aquí nos encontramos en medio de la discusión acerca de un caso de inmoralidad extrema, un caso que afecta a la iglesia y que la afecta desde el interior mismo de la iglesia. Cuando Pablo se entera, Pablo trata de corregir este problema, y estas palabras son parte de esa corrección. Y yo creo que debiera reflexionarse muy profundamente en esto que está diciendo Pablo. Y mucho más cuando estamos viviendo en la época en la que estamos viviendo. Porque hoy en día pareciera ser que la iglesia debe gobernarse según las indicaciones de los gobiernos, según las indicaciones de la sociedad, según las indicaciones de los vecinos, que no tienen absolutamente nada que ver con la iglesia. Y los cristianos piensan que está bien, y piensan que todo vale porque estamos viviendo en una sociedad donde todo vale. Y si el mundo vive de esta manera, ¿cómo nosotros vamos a ser personas tan estrechas de mente, personas tan arcaicas en nuestra manera de pensar, que queremos seguir viviendo según se vivía en épocas de nuestros antepasados? Y no nos damos cuenta que la iglesia tiene que ser salvaguardada precisamente de la mentalidad del mundo. Porque como bien lo dice la propia palabra de Dios, la mentalidad del mundo es enemiga del pensamiento de Dios. El comportamiento del mundo es completamente opuesto al comportamiento que se espera de los hijos de Dios. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Cuando nosotros miramos hacia la iglesia, nosotros nos damos cuenta que hay costumbres que no debieran mantenerse en la iglesia, porque precisamente no son costumbres cristianas. Cuando nosotros dejamos que las cosas simplemente sucedan, cuando nosotros no queremos tal vez enfrentarnos a determinadas personas porque vaya a saber cómo me van a mirar, vaya a saber cómo van a reaccionar. Nosotros no defendemos la ética bíblica, la ética del Evangelio, en todo caso, la ética de Dios. Nosotros nos estamos enfrentando al propio Dios y nosotros nos estamos contaminando con una manera de pensar y con una manera de ser que nunca debería existir en los creyentes, en el pueblo de Dios. Es complicado, yo sé que es complicado. Es difícil, también lo sé. Pero cuanto más nos acercamos al final de este siglo, como dice la palabra, más nos separamos del pensamiento de Dios. Y recordemos, el Señor ha llamado a un pueblo para ser santo. Y ser santo implica apartarnos, no solamente físicamente, sino también apartarnos en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento, en nuestros intereses y en nuestros gustos. Nosotros tenemos que dar un testimonio de ser hijos de Dios. ¿Y cómo vamos a dar ese testimonio si nosotros pensamos como el mundo, actuamos como el mundo, tenemos la misma ética del mundo? Es una gran responsabilidad ser parte del pueblo de Dios, pero el Señor nos ha llamado. Así que meditemos muy seriamente en estas palabras. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.